Muy bien. ¿Dónde estás? Muy buenas tardes, mi querida Vane. Muy buenas tardes, Marchuy. Qué bueno, ustedes siempre tan fieles. La verdad es que es algo hermoso, hermoso contar con ustedes. ¿Por qué no tengo sonido? No sé. No sé por qué no tengo sonido. Qué curioso. No sé por qué no tengo sonido. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar a las 7 en punto con el estudio, pero qué bueno que ya se están conectando. Y si pudieran conectarse también por Zoom, estaría súper bien también. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Que no veo, ya no entiendo qué pasa. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien. Mi querida Lore, bienvenida, bienvenida a este estudio. También si quieren participar activamente, que sería muy bueno porque el tema pues, es por demás polémico y además difícil de entender cuando no se tienen ciertas bases. Bueno, que espero que es lo que me ha permitido a mí, por lo menos, estar en paz con una doctrina tan compleja, tan difícil como es la predestinación. Para algunos es un asunto de dogma religioso muy rígido, pero en la verdad es que la Biblia habla de eso muchísimo y habla por todos lados, así es que debe de entenderse espiritualmente estas cosas. Así es que espero que lo vamos a entender y a comprender de manera cabal. Son ya casi las 7, todavía no lo son, pero les voy a ir pidiendo que los que ya están conectados vayan sacando sus Biblias. Ahora no les voy a poner la Biblia en la pantalla. Ahora nos vamos a ver los que nos conectemos, pero si no, de todas maneras, no vamos a poner textos en la pantalla, sino que van a buscarlos en sus propias Biblias. Así es que si no han ido por su Biblia, vayan por ella, es el momento. Y la van a abrir en el libro de Efesios capítulo 1. Y nos quedamos la semana pasada en el versículo 4. Así que podemos ir a Efesios capítulo 1, versículo 4. Y veremos entonces de lo que estamos estudiando en esta tarde. Me gusta hacer así bien puntual, así es que a las 7 comenzamos a hacer una oración para que Dios nos ilumine en estos temas pues, que son de su propia creación. Le pertenecen a Dios y Dios permite que también podamos aprenderlos. Así es que busquemos a Dios. Todo bien, la voy a mover, la apagué. Ok, ándale pues. Ok.
Muy bien, son las 7, todavía no. Estoy muy desesperado. Muy bien. La semana pasada, son las 7. Bendito Dios Padre, Señor, te damos tantas gracias en esta tarde que nos dejas acercarnos a tu palabra. Gracias, Padre, porque estos temas son tan intensos, porque provienen de ti, Señor, provienen de la eternidad, provienen de esa vida eterna que tú representas, Señor, que tú eres y que tú has enviado a tu Hijo, Señor. En medio del tiempo y del espacio, tú enviaste a tu Hijo de manera tangible, Señor, que podíamos verle, Señor, que pudimos tocarle, que pudo vivir entre nosotros. Y fue ese testimonio, esa realidad, esa verdad tan grande, la que nos hace ahora entender doctrinas a veces tan complejas. Así que permite, Señor, que nos sumerjamos en la doctrina, en lo que tú quieres que entendamos y en lo que entendía, al parecer, perfectamente bien el apóstol Pablo. Así es que ayúdanos, Señor, también a comprender estas doctrinas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Veo que aquí nadie se me ha conectado, así que espero que alguien se conecte. Pero si no, vamos a comenzar de todas maneras. Voy a empezar a leer Efesios capítulo 1 desde el versículo 1. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto también es una oración para cada uno de ustedes, Gracia y paz para cada uno de ustedes. Eso es lo que esperamos encontrar en su palabra, gracia y paz. Y encontramos eso, créanme, que pase lo que pase en este mundo, por mucha pandemia y por muchas circunstancias difíciles que seguramente vamos a tener que pasar, todo será más llevadero y todo nos servirá para bien. Recuerden lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Así que escuchen lo que dice aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La semana pasada hablamos acerca de estas bendiciones espirituales que solamente en el cielo se pueden reclamar. ¿Tú quieres alguna bendición de parte de Dios? Pues tienes que ir al cielo. Tienes que simplemente, ¿sabes dónde está el cielo? Tan lejos como está el suelo de tus rodillas, ahí está el cielo. Porque si te pones de rodillas y simplemente invocas a tu Padre Celestial, tu voz va a ser escuchada en el mismísimo cielo. Porque además el Señor Jesucristo nos ha metido en el cielo. Así que mira lo que dice el versículo 4 y es el objeto de este nuevo estudio. Mira lo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra, como las que están en la tierra. Y el 11 es clave. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, mis queridos? Léanle, ¿qué dice ahí? Habiendo sido predestinados. Y ya no es la primera vez que lo dice en tan poquitos versículos. La segunda vez que lo dice con todas las letras. Como dice en el versículo 5, lo dice en el versículo 11. Habiéndonos predestinado, habiendo sido predestinados. Y cuando dice sido y habiendo sido, es que está hablando del pasado. Muy bien, muy bien. Así es que vean nada más lo importante que puede ser esta situación. Esta situación. A ver, vamos ahora a abrir un poquito más esto para que podamos vernos mejor. Hola, Sony, ¿cómo estás? Ya comenzamos. No te escucho. Parece que tienes que abrir tu audio. Si es tu teléfono, es complicado con el teléfono, pero se puede hacer, ¿eh? Si es con el teléfono es difícil porque yo me he dado cuenta que, pero se puede. Un día me voy a meter yo para ver cómo le hice, para decirles a todos cómo deben de hacerlo. Por eso yo creo que también les cuesta trabajo meterse a esto. Bien, pero volvamos. En él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que podemos entender? Vamos por partes y vamos desde el versículo 4 para que podamos entender. Muy bien, Berito tampoco se pudo conectar por Zoom, pero bueno, ya lo aprenderemos y ya podremos hacerlo. Aquí alguien más ya se conectó y no puso su nombre, no sé quién es iPhone, pero espero verlo. Muy bien, así es que vean, dice en el versículo 4, según nos escogió en él. En primer lugar, lo que notamos, que los predestinados, en primer lugar, fueron escogidos en Cristo. En Cristo. Y Cristo es eterno. Ahora, ¿saben cuál es la dificultad más grande para entender la predestinación? Es que no podemos desligarnos, los seres humanos, del tiempo. ¿Comprenden? No podemos desligarnos del tiempo. Así que el problema para nosotros es que estamos atrapados en el tiempo y en el espacio. Así de simple. Estas combinaciones de situaciones físicas nos impide entender con claridad lo que es las cuestiones espirituales, que no se sujetan al tiempo ni al espacio. Por eso es que para Dios es lo mismo el futuro que el presente que el pasado. Él todo lo controla, absolutamente todo lo controla. Así es que vean qué hermosa es esta situación de entender que si ustedes se desligan y digamos, abren su mente para lo que es precisamente eterno, entonces ustedes van a poder entender y comprender lo que es esta doctrina maravillosa de la predestinación. Y es que hay muchas objeciones para esta doctrina. Y lástima que no puedo estar interactuando con ustedes, pero me encantaría que me dijeran, ¿para ustedes se les hace fácil entenderlo? Si alguien me dice que entiende la predestinación, déjenme decirles que creo que no entienden en realidad absolutamente nada. Porque no creo que nadie pueda entenderlo. Porque nadie puede de alguna manera desligarse del tiempo y del espacio en el que vive, piensa, siente
Si pudiéramos, entonces yo te diría, no, pues es que tú sí te has destapado. Sin embargo, espiritualmente se puede creer y tener fe en que esas palabras son palabra de Dios y que es la purititita verdad. Así que el problema para los teólogos inclusive es que quieren a fuerzas entenderlo en sus propios términos de tiempo y espacio. Y eso es además es absurdo. Imagínense, porque si Dios no trasciende el tiempo y el espacio, muchas de las cosas que dice la Biblia serían un absurdo total. Total. ¿Por qué? Porque si la predestinación es cierto, quiere decir, como dice precisamente aquí en estos textos, nos dice exactamente cuándo fue el que el Señor nos predestinó. Dice desde antes. Aquí tengo este programa que está increíblemente mal. Aquí haciéndome muchas Bien, así que vamos a estudiarlo de manera que podamos entender. Vamos a leer algunos versículos que nos dejan con claridad entender lo que es la predestinación y una doctrina afín a esto, porque además sin esta doctrina no se puede entender, que es la doctrina de la elección. Que Dios escogió a los seres humanos, eso es un hecho. Eso es un hecho. Así que es bien importante entender que el Señor nos ha puesto la palabra de Dios para poder captar lo que Él nos quiere decir y interpretarlo con la misma Biblia. Esto se le llama hermenéutica. No es qué es lo que yo creo que dice, sino qué es lo que dice, tal cual. Por ejemplo, si vemos el Salmo 33:9, el Salmo 33:9, ¿sabe? ¿Me das una Biblia de papel, hija, por favor? El Salmo 33:9, ustedes van a darse cuenta que ahí dice, el Señor dijo y fue hecho, así. Simplemente lo que Él dice, eso es lo que se va a hacer. Ahora, ¿cuándo lo dijo? Pues déjame decirte que si todas las cosas las conocía el Señor de principio a fin de esta creación, pues lo hizo antes de haberlo hecho, por supuesto, desde antes, mucho antes. ¿Cuándo antes? Pues en la eternidad, lo que algunos teólogos llaman la eternidad pasada. Otros le llaman también la eternidad presente, la que estamos viviendo, y otros llaman también la eternidad futura, la que está para adelante. Pero todo es con respecto a nosotros, pero no con respecto a Dios. Dios es el eterno yo soy, el que siempre es y el que siempre está. Siempre está ahí. Él siempre, todo el tiempo. Miren nada más lo que dice el Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Vean Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. A ver. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú, está hablándole Dios al pueblo de Israel, tú eres pueblo santo. ¿Ustedes creen que eran bien santos? Así bien santos, bien buenos los israelitas. ¿Ustedes creen que la Biblia dice que eran personas que se portaban, así, le salía una aerolita aquí a todos los israelitas? Pues evidentemente no, ni siquiera el mismísimo Moisés. Va a acabar pronto. Pero para el Señor esto era un pueblo santo. Y esa palabra santo implica simplemente apartado para Él, para sus propósitos, para lo que Dios se había propuesto de antemano, antes de hacer el mundo. Dios se había propuesto esta cuestión y tomar este pueblo. La razón
por la cual toma a este pueblo, díganmelo ustedes, si no es porque porque no se portaban bien. ¿Ustedes creen que lo escogió porque les cayó bien? ¿Eran simpáticos ellos? ¿O qué razón tendría Dios para escoger al pueblo de Israel? Mire, escogió para hacerlo como Él quería que fuera. Y sin embargo, iba a dejar en libertad a los hombres de tomar sus propias decisiones. Casar estas dos ideas es bien complicado para la mente humana y una locura para el hombre, pero para Dios es sabiduría de Dios y es sabiduría que podemos regocijarnos en ella. Miren lo que dice el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y mucha gente, muchas personas piensan, ¿cómo que más que otras personas? El problema para esto es que algunos quisieran creer que Dios también discrimina a algunos. Y déjenme decirles que Dios no va a discriminar jamás, nunca a nadie. Y eso lo vamos a ver también en su palabra. Es algo, pero sin embargo, para sus propósitos, Él escoge un pueblo. Y lo escoge para Él, para sus propósitos, para lo que Él quiere hacer. Así es que vean todo esto que el Señor permite que podamos entender. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero si vamos, por ejemplo, a los evangelios, el Señor Jesucristo lo dice, pues más categórico y más directo, más directo no se puede. Para todos aquellos que piensan que el Señor no escoge, pues tan los escoge que se los dice con todas las letras sin ningún problema. Vean, Juan capítulo 15, versículos 16 y 17. Miren, dice, no me eligieron ustedes a mí. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Se dan cuenta quién es el que eligió a quién? Bueno, más claro, ni el agua. Más claro, ni el agua. Y Él es el que escoge. Ahora, si tú crees, o tú piensas, o tú sabes, espero que lo sepas, que tú eres un escogido de Dios, entonces dime una cosa. ¿Te escogió porque eras muy bueno? ¿Porque eras muy santo? ¿Porque eras muy inteligente? ¿Porque hiciste cosas buenas? ¿No? Simple y sencillamente, la Biblia nos vuelve a repetir por el puro afecto de su voluntad. Él, de lo que entiende, Él es lo que nos dice. Simple y sencillamente esto es así. No me escogieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjate, ¿para qué te eligió? ¿Sabes para qué nos eligió? Para tener esa comunión con el Padre y poder acceder al poder de Dios a través de esa comunión con el Padre. Por eso el cristiano puede decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y créeme que cuando entiendes lo que estás diciendo y no lo repites así como periquito, entonces comprendes perfectamente lo que Dios te quiere enseñar. Así que ve, esto es lo mejor de todo el asunto, que tú puedes saber y entender lo que Dios te quiere para ti. Obviamente estamos viendo en todos estos textos, mira, para ser un pueblo, como leímos en Deuteronomio, para que llevemos fruto, para que tengamos comunión con el Padre. Pero fíjate nada más lo que dice Romanos 8, 28 y 29.
Vamos a Romanos 8, 28 y 29, donde otra vez vamos a encontrar ahí que somos escogidos, así, elegidos de Dios. Así que la elección y la predestinación van totalmente de la mano. Y dice Romanos 8, 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Llamados. Pero dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero de estos escogidos, mira lo que dice: porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vean el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Así que antes del llamamiento también estaba esta predestinación para los escogidos, precisamente. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, que es Dios el que escoge. Es Dios el que escoge. Ahora veamos otra vez y vamos al texto. Nunca pierdan su dedito ahí en Efesios capítulo 1, porque es donde estamos todo el tiempo leyendo. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Versículo 3, vamos a ver. A ver. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? Y dice el 4, según nos escogió en él antes, ¿de cuándo? De la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera fundado. Ahora, les voy a decir lo que dicen los teólogos, porque cuando se ponen a leer libros de teología, a veces digo yo, bueno, no entiendo cómo es que no captan, perdón, con todo perdón, van a creer que también hay mucha soberbia ahí de pensar que yo sepa más que los teólogos. Pero déjenme decirles algo que yo no acabo de entender. Les voy a decir cómo lo entienden y ustedes me dicen si eso es lógico. Para unos le llaman los supralapsarios, así le llaman, a los que creen, fíjense, que Dios hizo el mundo, hizo a los humanos y después permitió la caída, y después de la caída escogió de entre los que se cayeron, que fueron todos, escogió a algunos y a los otros los dejó a que se perdieran. Esos son los supralapsarios, lo cual se me hace bastante ridículo. Ahora, los infralapsarios, que son los que tienen más adeptos, a mi modo de ver también están igual de mal. Es que Dios hizo el cielo, hizo la tierra, hizo a los humanos, vino la caída, y luego los humanos decidieron si sí o si no. A final de cuentas son los humanos los que deciden, porque este es el problema, pero que Dios decidió, y así lo ponen, salvar a algunos. Entonces, los infralapsarios o los supralapsarios están igual. Los supralapsarios, perdón si lo dije mal, los supralapsarios piensan que el Señor escogió antes y después permitió la caída. Ahora déjenme decirles, ¿ustedes qué creen? Pues es difícil, porque yo creo que tanto infralapsarios como supralapsarios están hablando de un lapso de tiempo que es muy humano, o sea, simplemente el tiempo en el que estamos viviendo. Pero en el tiempo de Dios no existe el tiempo como tú lo conoces, así de simple. Dios lo mismo está en el pasado, que está ahorita en el presente,
que está en el futuro y todo al mismo tiempo, si es que lo puedes entender. Por eso el nombre de Dios es yo soy el que soy. No es yo soy el que era. Sin embargo, cuando habla del Señor Jesucristo, dice yo soy el que era, el que es y el que será. Porque Jesucristo tuvo que pasar precisamente por este mundo. Tuvo que tener un advenimiento en este mundo. Por eso Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Pero Él es eterno absolutamente. Él estaba con el Padre desde antes. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, Dios mismo. Así que Dios mismo se hizo hombre. Así que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será. Este es Jesucristo, es el eterno. Él siempre, Él fue antes de la creación, durante toda la creación y después de la creación. La de eternidad venidera, porque todo será deshecho, dice la Biblia, todo será deshecho, y eso ya está predeterminado. No solamente nosotros estamos predeterminados, sino que todo está predeterminado. Así es que esto es algo que podemos entender y comprender perfectamente para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Pues casi nada. Imagínate ser escogidos por Dios para llevar mucho fruto. Mucho fruto. Así es que vean lo tremendo que es esto. Vamos a ver otro texto, más bien allí en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo íbamos a ser santos y sin mancha? A ver, ¿cómo? Les voy a decir bien simple. La única manera de que pudiéramos ser santos y sin mancha es que el Señor nos hubiera limpiado. Esto también lo hace Dios, también lo hace Jesucristo. Él muere en la cruz y al morirnos en esa cruz nos limpió de nuestro pecado. ¿Hicimos algo nosotros? ¿Tuvimos algo que ver en ese asunto? No, ese es un asunto que pertenece a la gracia. Así que evidentemente la salvación, la predestinación, todo pertenece a un paquete maravilloso que se llama la gracia de Dios. Y la salvación es un paquetazo también tremendo que hay que irlo abriendo poco a poco y descubriendo toda la grandeza de su palabra. Así es que vean lo tremendo que pueden ser estos versículos, estas doctrinas. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Está un poquito más adelante. A veces por eso me gusta tenerles ya los textos, porque así puedo ir hablando sin pararme y ya después. Pero me temo que también los estoy haciendo flojos para buscar en la Biblia las cosas. Y hasta yo me he hecho ya difícil para aprender, para mover la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos, amados por el Señor, si ustedes son escogidos, de que Dios los haya escogido. Y ahí dice ¿cuándo? ¿Cuándo? Desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, cosas que también Él nos regala. Sabemos que la fe es un regalo de Dios. Así que esto se llama gracia, gracia total. Dios nos ha escogido. ¿Cómo no vamos a dar gracias por haber sido objeto de tan tremenda salvación?
Dime, ¿qué cosa había buena en ti como para que Dios dijera, mira, a este lo voy a salvar porque es un tipazo? Es una bellísima persona. No. A todos los que nos salvó éramos terribles. Tan terribles como fue Moisés, tan terribles como fue David, tan terrible como fue el que me pongas, Saulo de Tarso, ya no digamos, el que después el Señor le pondría a Pablo. Terribles, hasta asesinos, locos. Ahora, esto es el punto. Cuando entendemos esta maravillosa doctrina, debemos de entender para qué. O sea, ok, somos predestinados. No pudimos hacer nosotros nada para ser escogidos. Él nos escogió. La pregunta para muchos, y que les quema mucho, dice, ¿por qué a unos sí y a otros no? Porque a unos sí y a otros no. Miren, fíjense nada más este punto tan grandioso que pueden ustedes comprender. Que si ustedes se desligan del tiempo y del espacio, y a ti te está preocupando una persona que no ha conocido el Evangelio, si tú supieras quién es predestinado y quién no, pues tú ni siquiera orarías. Pero déjame decirte una verdad espiritual, que la oración, si es espiritual, si es verdaderamente hecha en el cielo, déjame decirte que el cielo está en la eternidad misma. Es la habitación de Dios. Y ahí no hay tiempo ni espacio. Así que esa oración que tú haces ahorita, en el espíritu, si es verdaderamente espiritual, si es verdaderamente al Padre, porque tuviste derecho para entrar tú ahora. Tú, mi querido justificado, porque justo no eres, pero sí has sido justificado. Tú has sido justificado. Puedes entrar delante del Padre y decirle, Padre, yo te quiero suplicar por mi tío que está muriendo y Padre, que pueda conocerte. ¿Cuántas veces no le hablamos, Señor, de ti? Ahora, esto es importante. Dios, en su conocimiento anticipado, y es así es como mejor lo podemos entender, Él sabe si lo hace o no lo hace, está en su voluntad. Según la Biblia usa estas palabras, según el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras, lo hace porque Él quiere, así, eso es lo que Él quiere. Así es que, ¿por qué no podemos pedirle, acaso, Señor, quiere? Llega un leproso delante del Señor Jesucristo y fíjense nada más lo que le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Saben la respuesta del Señor Jesucristo? Quiero, sí quiero. Hablarle a Dios, orar a Él, es la clave de entender la eternidad. Háblale al Eterno, es el Eterno, querido. El que está escuchando, lo escucha antes de la fundación del mundo. ¿Cómo ves? O sea, Él puede escucharlo desde antes de la fundación del mundo. Eso es el punto. Pero no pienses que Dios es como tú o como yo, que si fue antes, que si fue después, que si primero los tuvo que hacer y que los tuvo que dejar caer y que después que la gente... No, queridos, no, porque la base de nuestra salvación no es porque hicimos nosotros absolutamente nada, ni siquiera escogerlo, Él nos escoge. Eso es gracia pura y total. Qué difícil para los seres humanos desprenderse de esta carne que nos tiene atados al mundo. Así de simple. Atados a lo que sientes, a lo que piensas ahora. Por eso la fe trasciende el tiempo y el espacio.
Para la fe no importa el tiempo. Para la fe no importa el tiempo. Sabes, le estás pidiendo para el futuro. Fíjate, es certeza de la esperanza. ¿Tienes alguna esperanza? Bueno, pues ahora necesitas esa certeza. ¿Cómo? Pues pídele al Señor esa certeza y dile, Señor, ¿cómo puedo estar cierto de este asunto? Háblame. Y cuando el Señor te hable, porque la fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, que dice, a ver, destápate oído, para que oigas, para que entiendas, para que hagas las cosas que a mí, porque ¿para qué me salvaste? Para salvación. Ahí lo dice, versículo 13, al final dice, fuimos escogidos desde el principio para salvación. Allí en 2 de Tesalonicenses 2. ¿Para qué? Para salvación. Pero mira, más adelantito, vamos a 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9. Y mira lo que dice ahí. Mas ustedes y yo y el pueblo de Israel y todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo a lo largo y ancho de todo el planeta, fíjense lo que dice, somos linaje, ¿qué dice ahí? Escogido. Fuimos escogidos por Dios. O sea, Él nos escogió y nos hizo un real sacerdocio, nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué? Díganme, ¿para qué? Ahí lo dice. Para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Así que vean nada más qué grandioso puede ser esta situación. Así es que vean, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, escúchame muy bien, querido. Si tú fuiste un escogido y tú fuiste para anunciar que fuiste sacado de las tinieblas a su luz admirable, pues tu testimonio debe estar de acuerdo a este asunto. Porque si tú dices, yo soy cristiano, pero estás viviendo en tinieblas, evidentemente estás negando con los hechos lo que el Señor te está revelando en su palabra. Si es que eres un escogido. Ahora, ¿hay cristianos que la están regando? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los cristianos no pecamos? ¿Que los cristianos no nos equivocamos? Por eso está esa historia del joven que se va lejos a dilapidar la herencia del padre. Y el padre siempre va a estar ahí esperando a que el hijo vuelva. Y lo va a esperar con los brazos abiertos. Muchas veces nos vamos como ovejas perdidas y por allá nos rompemos la pata, pero el Señor deja las 99 y va allá por la oveja, porque es su escogida, es su oveja, le pertenece. ¿Saben lo que decía el Señor Jesucristo? De los que me diste no he perdido ninguno, Padre. De todos los que me diste, los tengo en mi mano. Están en mi mano. Y no he perdido a ninguno, excepto al hijo de perdición. Y estaba refiriéndose precisamente a uno que no era escogido. Ahora, dime una cosa. Se va a cumplir la voluntad de Dios. Se va a cumplir la voluntad de Dios. Y para cumplir la voluntad de Dios, déjame decirte que necesitaba un Judas. Terrible. Y Dios lo hace responsable totalmente. Así como eres tú responsable de responder correctamente a Dios o no. Eres responsable de responderle a Dios o no. Así de simple. Y Dios te lo va a hacer
te va a hacer responsable. Ay, pero es que fui un escogido y fui nación santa y sí, pero eso no le quita el hecho de que tú puedes tomar tus propias decisiones y Dios te está haciendo responsable también de lo que tú decides. Así es que si decides poner en riesgo a tu propia familia, porque sabes, el pecado es terrible, querido, es terrible. Puedes poner en peligro a tu propia familia si tú empiezas a vivir perdidamente. ¿No lo crees? Pues ojalá que Dios no te, más bien te permita recapacitar antes de que te rompas la pata, antes de que las cuestiones sean, ¿por qué quieres todavía ser disciplinado por Dios? ¿Por qué? Este es el punto. Tantas bendiciones tenemos de Dios y debemos de entender que todo esto viene por soberbia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que de veras crees que te puedes salir con la tuya. Y estoy hablándole ya escogidos, ¿eh? También creen que se pueden salir con la suya. Vean lo que dice 1 de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. 1 de Corintios capítulo 1, 26 al 31. Ahí ya empecé a tener el toque, ahora sí, a la primera lo encontré. Fíjense nada más lo que dice, versículo 26. Miren, hermanos, su vocación. O sea, miren, hermanos, esa voz que escucharon cuando el Señor los llamó. Que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aunque muchos se crean, ¿eh? O muchos se creen muy nobles por acá porque se sienten de sangre azul. Otros se sienten muy poderosos porque tienen mucho billete. Pero déjenme decirles que eso, se sienten muy sabios porque tienen a lo mejor grandes estudios. Pero déjame decirte, ¿eso te hace sabio? No, para nada. De hecho, los hijos de Dios, mira lo que dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero ve lo que dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Ustedes son escogidos de Dios? Híjole, pues Dios los consideró necios. Igual que a mí, igual que a todos. Y díganme, ¿había alguno que no fuera necio? En la carne todos somos necios. Todos somos necios, pero no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo acepta. Quizá lo que tú necesitas, primero que nada, entender es que eres necio. Mira, necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios va a escogió un pueblo que era duro de cabeza. Israel era un pueblo durísimo de cabeza, durísimo. Lean el Génesis y se van a dar cuenta de la clase de gente que era. También asesinos locos. Hasta su propio hermano, a José, lo querían matar. Locos, verdaderos locos. Dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios escoge para evitar que nadie se jacte, que nadie pueda decir, pues a mí me escogió porque yo soy bien bueno. Yo soy bien inteligente, yo soy bien santo, yo soy bien espiritual. No. Estás en Cristo por Él mismo. Dice el versículo 30, más por Él estás tú en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención. Cualquier cosa buena hay en ti, si hay algo bueno, desciende de lo alto, del Padre de las luces, y todo a través de Jesucristo. Chico, ¿verdad? Lo que es la predestinación, y pensar que Dios te conocía por nombre desde antes de la fundación del mundo. Te llamó por tu nombre y te dijo, fíjense, como a Saulo, Saulo, Saulo. Lo llama por su nombre y después se lo cambia y le pone un nombre como él quiere. Es para eso, como está escrito, dice el versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Segunda de Pedro 1:10, ya que estamos cerquita de ahí de Primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:10, miren lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí parece decir como que tú llamaste y tú elegiste. No. Es Dios el que siempre nos eligió. Es el que nos escogió. Él es el que nos predeterminó. Y nos predeterminó. ¿Por qué razón? Por el puro afecto de su voluntad. Qué difícil para la mente humana entender esa cuestión y entenderlo así. Volvamos a Efesios, de donde partimos, para terminar ahí. Y estamos en el versículo 5, el cual voy a repetir. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo que motivó a Dios a tomar escogidos fue amor. Amor. Y no me cabe la menor duda. Tan importante es entender esta doctrina, que les voy a decir la peor objeción que tiene el mundo para no creer en la predestinación. Que la gente dice, ay no, pues yo qué culpa tengo de que Dios no me haya escogido. Y si lo ves desde el punto de vista humano, dices, pues sí, ay, de veras, ¿por qué no lo escogiste, Dios? Pero fíjate qué manera tan fácil de echarle la culpa a Dios de todo. Sin embargo, esa es una responsabilidad de aquellos que fueron llamados y escogidos para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar la salvación, para anunciar que somos sacados de las tinieblas hacia la luz admirable. Y nunca voy a olvidar, algunos ya no han escuchado este testimonio, de que había personas que me predicaban el evangelio y yo les huía, yo no les quería escuchar. Yo no quería para nada oír a esas personas. Sin embargo, déjenme decirles que cada vez que lo veía me escondía de esta persona. Pero esta persona, duro estaba ahí encima de mí. Y déjenme decirles que llegó el día en que yo fui alcanzado. Y fue el día que yo reconocí a Jesucristo y supe que Él era mi Salvador. Y supe que Él había muerto en una cruz por mí. Y yo lo creí, verdaderamente lo creí. Y verdaderamente sentí esa paz que se siente cuando tú te sabes perdonado de todos tus pecados. Y me decía esta persona, ya una vez que yo le preguntaba y le decía, a ver, explícame. Me dice, ¿sabes? Estabas bien enchamucado. Le digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque fíjate que unas noches antes de que el Señor te alcanzara, yo estaba orando por ti y así me quedé dormido. Y en mi sueño soñé una negrura tan profunda, unas tinieblas tan espesas que yo sentía, que empecé a sentir muchísima angustia. Y en medio de esa oscuridad empecé a escuchar una voz que decía, es mío, Bernardo, y no me lo vas a arrebatar.
Es mío, Bernardo, y no me lo vas a arrebatar. Y obviamente dice, pero mira, desperté sumamente asustado, me dijo mi amigo. Desperté, y le digo, ¿y qué hiciste? Le digo, pues qué loco, ¿qué hiciste? Dice, me puse de rodillas y yo dije, Señor, seguramente esta persona va a ser útil en tus manos. Y estoy seguro que esa oración de él viajó en el tiempo y en el espacio, hasta antes de la fundación del mundo. Y Dios entonces me hizo acepto en el amado. Yo creo que si tú no predicas, si tú no tienes carga por los que no creen, no van a ser escogidos, querido. Si te quedas callado y no predicas, muchos no van a ser escogidos. El testimonio de ayer del que nos habló. Ayer, por cierto, me habla una personita de la cual le habló a Sandrita para decirle que se sentía sumamente angustiada, que los tenían recluidos y confinados por la pandemia. A su ex esposo. Y resulta que, como son de la tercera edad, pues los hijos juntaron a la esposa con el ex esposo. Y el hombre resulta que me habla por teléfono el día de ayer y me dice, pues yo tengo necesidad de hablar con alguien y decirle que, pues, que yo quiero arreglar las cosas con Dios y con mi familia. Le digo, ¿cómo quieres arreglarlas? Dice, bueno, pues es que me porté muy mal. Fui un infiel, fui una persona que no me importó la familia, por eso nos divorciamos y por eso hice sufrir a muchísima gente, hice sufrir demasiado a mis hijos con eso, a mi esposa. Dice, pero ahora ella me ha hablado de estas cosas y yo quería hablar con alguien. Y le digo, pero ¿estás arrepentido? Dice, pues la verdad, dice, ¿cómo quisiera no haber hecho todo lo que hice? Le dije, bueno, pues sabes que Dios te ha preparado. Dios te ha preparado. Y entonces ya le di el plan de salvación. Le dije, tú ya estabas listo. Porque Dios te dio oídos para oír. Oíste y volviste en ti. Y ahora te das cuenta que lo necesitas. Así que no importa si toda tu vida viviste como un perdido. Si ahora puedes reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que nada más, no por bueno te salva Dios, sino que estando muerto en tus delitos y pecados te ha dado vida juntamente con Cristo. Y el hombre se sentía verdaderamente motivado. Así es que él se llama Eutiquio. Se los digo para que oren por él. Oren por él, por su esposa que es aceitunita. Pidan por ellos. Son un par de viejitos, ya igual que yo, pero ya están muy grandes ellos y pues tienen ahora esa alegría y esa bendición de la salvación y ellos se sienten y se saben amados. Y Dios escuchó aceitunita, pero miren así. Y eso que era su ex esposo, que no creo que le hubiera hecho tantas cosas buenas, más bien hizo muy malas. Pero por eso tenemos que pedir. ¿Hay alguien por quien tú tienes que pedir? Sea cristiano o no sea cristiano, necesita de la gracia de Dios. Necesita, si ya es un cristiano, para que vuelva al camino. Si no es un cristiano, para que conozca y pueda ser un escogido. Ahora comprendemos que tienes toda la responsabilidad y más tú si es que crees que lo entendiste. Si más tú que entiendes que estás delante de un
Dios que es eterno e infinito. No hay manera de medir eso. No hay manera de entender eso. No hay manera de comprender eso. Pero Él es todopoderoso. Él es toda verdad. Él es todo amor. No hay otro como Él. Ahora quisiera dejar ya estos últimos minutos para si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, es momento de preguntar. Si hay alguien que esté preguntando en el chat, ¿no? Estoy pendiente. Ok. Si hay alguien que esté preguntando. Dan gracias a Dios, Efraín, por los estudios. Que da gracias a Efraín por los estudios, por el pasto. Me imagino que Por los pastos verdes. por los pastos verdes, yo creo. Es lo que hace el pastor. ¿Quién levantó su mano? A ver, pero reactiva tu micrófono. ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, déjame ver. A ver, déjame ver si... ¿Quién me levantó la mano? Yo aquí no vi. Sí, yo vi una manita aquí, pero no veo. A lo mejor era de adiós. ¿O qué? A lo mejor me dijeron adiós, adiós. ¿Quién sabe? Bien, todos tienen su teléfono. A ver. Déjenme oír su voz, queridos. Sonia, Elisa, ajá. Así fue una manita de bien. Sí. Fue de... Muy bien. Claro que sí. O sea, Bien. Parece que... Díganme una cosa, por lo menos díganme esto. ¿Les sirvió o simplemente amplié sus dudas? Probablemente no es fácil. Fíjense que cuando alguien me dice, no, pero es que no puede ser que Dios haya escogido, le digo, mira, lee nada más, ya con esto termino, Romanos 9:11. Mira lo que dice Romanos 9:11, para los que todavía dudan un poquito acerca de que Dios lo determina como Él quiere. Fíjense nada más lo que dice. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, y esto ya es tremendo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y cuando la gente lee esto, dice, ¿cómo que Dios no pudo haber dicho este sí, este no? Pues todavía ni siquiera nacían cuando el Señor ya lo había determinado. Y no solamente eso, sino que lo sabían. Ahora, algo que debemos de entender es que es muy complejo si no tenemos esa comunión con Dios. Nos vamos a perder. Alguien está con chat aquí que dice, yo como comentario vi el nombre de Saulo y dice que significa aquel que ha sido pedido por Dios y Pablo significa humilde. Pues sí, Dios te pide, estés como estés y como seas, y después te pide ¿para qué? Para que aprendas a ser humilde delante de Dios. Así es. ¿Nunca supiste cómo poner el sonido, verdad, Sony? ¿O sí? A ver. No te oigo. Sí. ¿O será que está mal mi sonido? Y por eso no los oigo. ¿Alguien más quiso hablar? A lo mejor sí, alguien está hablando en iPhone. ¿Y no será que yo no oigo? Y a ver, déjenme ver si... Permítanme un segundito. A ver. No, a ver. No, uy, no. 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 Uy, Dios. Ya no sé cómo salir. A ver, no. Qué barbaridad. Ya son las 8.
Sí. Ya no sé ni cómo salir de aquí, ¿cómo ven? No tengo el... Madre mía, ¿qué hice? Ahí está. No supe. A ver. No, qué barbaridad. No puedo quitar eso. No puedo hacer eso. Ya no lo hago. Perdón, pero a lo mejor fue eso que no supe cómo. A lo mejor es esa la televisión la que no tengo sonido. Ay, perdónenme si no. Por eso les voy a decir que quería, todos los que se quieren conectar a este estudio, nos conectamos 15 minutos antes para hacer pruebas y quitarle y ponerle. ¿Les parece bien? Nos vemos el próximo martes, 15 minutos antes para poder vernos. Mañana estamos. Pero qué bueno que por lo menos los puedo ver. Mañana estamos con las parábolas. Entonces... Claro que sí, hay gente que no son escogidos, muchísimos, es más la mayoría. La mayoría. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración? Una oración. Bendito Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que se conectó a este estudio. Yo te suplico que los bendigas, Padre, que los levantes, que les ayudes, bendito Padre, a salir adelante, Señor, en todas las cosas, Señor, que tú los pongas a cada uno de ellos y que puedan predicar el Evangelio y que puedan también mostrar que han salido de las tinieblas a tu luz admirable y que puedan anunciar ese Evangelio tan maravilloso de Jesucristo. Gracias, Padre, por lo que haces por nosotros. Bendícenos como iglesia y ayúdanos, bendito Padre, a que muchas personas sean escogidas. Muchas personas sean escogidas. Es más, podemos decir con toda propiedad, Señor, que si tú los tocas, ellos serán escogidos. Tócalos, Padre, tócalos, que cada vez que predicamos, cada vez que compartimos el Evangelio, muchas personas vengan al conocimiento de la verdad y vengan a Jesucristo y hallen la salvación. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Precisamente porque hay muchos perdidos, tenemos que predicar. Ese es el punto. Ese es el punto de todo. Así es que no son escogidos, pero ¿qué te parece si te pones a orar por ellos? Te aseguro, como decía el papá de Rick Warren, dice, uno más para Cristo. Uno más, y eso que el Señor ya estaba en su lecho de muerte y todavía quería alcanzar alguno más. Mira, es mi tía Lulú la que está ahí. Qué pena que no sé qué hice. Yo creo que ha de ser la televisión esa. Sí. Dice Joaquín que no olvidemos que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y que nos compromete a nosotros los cristianos a hacer lo que nos toca, que es orar. Oración y predicación. Claro, eso es lo que dice mi querido Joaquín. Mi querido Joaquín, nos vemos también, acuérdate, el jueves, te toca. Muy bien. Ok, queridos, bueno, pues es hora de irnos. Tía Lulú, qué bueno que te conectaste. Me encantó verte por ahí. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rocío, Sony y todos los demás, que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos mañana en las parábolas de Jesús. Muy bien, hasta luego.